el gráfico de Theta, ¿vale? ¿Y ahora dónde está? Está en una corrección de un 96%, ¿vale? Vale. ¿Dónde estamos frenando? Justamente aquí, ¿vale? ¿Cómo funcionan los proyectos de ese estilo? Los Venture Capitals te compran aquí. Bueno, no te compran aquí, realmente te compran... Lo voy a hacer bien. Los Venture Capitals te están comprando el token aquí, ¿vale? Ellos tienen un vesting, es un periodo bueno, tienen locks o vestings, ¿vale? Básicamente son periodos donde el token está bloqueado, no pueden quitarlo, les van dando los tokens, no los pueden vender. Y aquí les dicen, oye, aquí te damos el 5%, aquí te damos el 5%, aquí el 20%, aquí el 40% y aquí el 50%, ¿vale? ¿Qué pasa? Que como ellos han entrado en un punto tan temprano del proyecto, antes de que esté listado en Binance, en KuCoin y demás, el proyecto se financia con las ballenas, con los insiders y con los Venture Capitals principalmente, ¿vale? Entonces, aquí ellos están comprando a un precio de 0,06 centavos de dólar, ¿vale? Es decir, ellos están haciendo un 262.000%. Me lo he inventado, ¿vale? A lo mejor no es tanto, a lo mejor es de aquí, ¿vale? A lo mejor han hecho un 88.000, eso me lo creo más, ¿vale? Han hecho locuras metiendo 1 millón, 2 millones. Los Venture Capitals son la mafia del mercado cripto. Entonces, a mí personalmente no me motiva entrar en estos proyectos porque están hiper manipulados. ¿Por qué? Porque aquí la ballena entra con... Vamos a hacerlo bien y así lo entenderéis. Texto, ¿dónde estás? Aquí. Aquí las ballenas están entrando con 1 millón, ¿vale? De dólares, ¿vale? Entonces les dan los tokens, bla, 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 va subiendo el precio, ellos no venden, el proyecto sigue sacando noticias, el retail sigue comprando, sigue comprando, sigue comprando. Obviamente las ballenas aquí van haciendo compritas, ¿vale? O sea, ellos también apoyan el proyecto, entonces van haciendo compritas, van haciendo compritas, van haciendo compritas. Cuando llega aquí, cuando ya está el FOMO tremendo, porque Zeta seguramente en este punto es como wow, locura máxima, van a sacar 1000 cosas. Creo que Zeta, si mal no recuerdo, tenía partner con Samsung o algo así, que me encantaría saber si realmente este tipo de proyectos lo que hacen de alguna forma es simplemente contactar con una empresa, les dicen, oye, te pagamos 1 millón y partner con Google, partner con Sony, ¿vale? Y me da la ligera sensación de que esto funciona así, ¿vale? Es decir, básicamente contactan con empresas, ¿vale? Samsung lo es. Contactan a empresas, hacen acuerdos de mierda, porque son acuerdos de mierda y es así de duro y realista, pero no, partner con Google, pero ¿Google qué? Con el departamento de marketing de la India. Y lo anuncian como si fuese el pedazo de partnership. Entonces al final lo que te están haciendo es fomearte. ¿Por qué? Pues porque ellos han metido 1 billón de dólares y obviamente lo que quieren es sacar 5 más de millones, 20 millones más, 100 millones. Es decir, quieren hacer un % al poder ser con esto. Entonces lo que te van a hacer es pumpearte el precio, mientras ellos te venden aquí, te venden aquí, te venden aquí, te venden aquí. Y cuando llegan aquí, te venden las máximas bucks posibles y entonces el precio ya, ¡pum!, deja de subir. ¿Por qué? Uy, qué casualidad. Ya no hay noticias, el Venture Capital ya no le interesa entrar, entonces el precio que hace, ¡pum!, se va para abajo. Porque todo este tipo de proyectos, chicos, todos son poncis, todos son scams. O sea, realmente lo que quiere el fondo de inversión es que tú entres pensando que esto es un proyecto que, wow, va a innovar. Pero ¿quién está utilizando Zeta al día de hoy? Nadie. Nadie utiliza Zeta, nadie utiliza Cardano, nadie utiliza Solana. O sea, hay mucho humo en el mercado cripto. Entonces, como hay mucho humo, pues antes de darle el dinero a un maldito Venture Capital y a un proyecto millonario que ellos ya se han retirado, tío, prefiero entrarle en una meme coin o prefiero entrarle en Dext, que me da un panorama general, una visión general mucho más atractiva. Entonces, lo que están haciendo ellos es, ok, de 1 millón hemos sacado, vamos a poner aquí, pues yo qué sé, en total 23 millones, porque pueden perfectamente haber sacado 23 millones. Pensad que cuando el mercado cripto estaba en all time high, pues estamos hablando de 3 millones o sea, 3 trillones de market cap. Ahora mismo estamos en 1 trillón, o sea, ha caído, pues vais a ver, sí, 2/3 partes, es bastante. Entonces, he perdido el gráfico, no, está aquí. Entonces, cuando ellos tienen 23 millones, ahora lo que van a hacer es otra vez a recomprar. ¿Qué hacen para recomprar? Marcan suelos. Cuando el proyecto se ha ido a tomar por saco, ¿vale? Intentan pensar, ok, aquí una acumulación, ¿no? Pues vamos a hacer que los market makers, vamos a comprar aquí, vamos a comprar aquí, vamos a acumular. Que vuelve a subir un poquitín. No, tranqui. No, ellos no van a presionar la subida. A lo que les interesa es apretar lo que sería el suelo.
¿Por qué les interesa apretar el suelo? Porque a lo mejor de ese 100% de tokens que ellos tenían, ¿vale? A lo mejor simplemente han vendido el 70%, ¿vale? Del total. Entonces tienen un 30% aquí. Tienen un 30% de tokens y encima tienen 23 millones de dólares. Porque han hecho aquí 23 millones de dólares con ese millón de dólares. Entonces, lo que van a hacer con ese 30% restante de tokens es intentar pumpearlo de nuevo. ¿Por qué? Porque les interesa. Entonces, del dinero que han hecho, que son 23 millones, a lo mejor cogen 5 millones y vuelven a marcar un suelo, marcan un suelo, marcan un suelo. Y cuando ya el precio está moviéndose así, es cuando todo el mundo dice, no, zona de distribución, el precio tiene que subir. Exacto, tú lo has dicho, porque esto lo hacen las ballenas. Entonces, cuando ya estamos en este punto, el precio ya se engorila. ¿Por qué se engorila? Porque las ballenas meten el último sprint, el sprint lo meten aquí, el del inicio, ¿eh? Pum, pum, acumulan aquí, y luego ¿qué hacen? Pum, toda la compra aquí, toda la compra aquí, toda la compra aquí, en las rupturas. Y aquí cuando hay la ruptura, ostras, partner con Warner Bros., partner con Mitsubishi, partner con Ferrari, partner con mil tonterías, que son partnerships que al final la gente lo que ve es el partnership, no entran más en detalle. ¿Qué es el partnership? ¿Vale? O sea, ¿qué es lo que hay detrás del partnership? No, nada, simplemente pues, bueno, la gente se motiva y esto es una tontería, porque al final el retail entra por el FOMO, FOMO, y ellos lo que te están haciendo es, ellos han recomprado aquí y te están vendiendo aquí, pero claro, en un bull market esto no va a parar aquí, esto seguirá subiendo, pero aquí, y al final, pum, te lo tumban otra vez, y esto es la historia de cómo te manipulan el precio. Entonces, tú me dices, oye, Marc, ¿qué opinas de...? No te lo tomes como a lo personal, Kilian, simplemente es un comentario. Tú me preguntas, oye, Zeta, ¿qué opinas del proyecto, Marc? Pues que me parece una absoluta basura, pero es que este y todos los otros. O sea, para invertir en Zeta, invierto en Mock, invierto en Based, invierto en cualquier otra cosa, porque esto no me da una rentabilidad que diga, wow, qué locura. No, no me la da. Y como no me la da, para eso prefiero invertir en Bitcoin que en Zeta. Es una altcoin que ya os digo yo que está oxidadísima, al igual que muchas otras. Todas. Y ahora mismo que tiene un market cap de ¿cuánto? Un diluido de 605, que básicamente está todo en circulación, pues son 605 millones de dólares. Tú para que te hagas un por 10, tiene que moverse muchísima pasta. Pero yo simplemente con un 1% del 10% que se va a subir en el market cap de aquí, con DEX me voy al cielo. Entonces, tenéis que entender un poco de que el dinero no está en Binance, en los listados. No, el dinero está en el on-chain, chicos. O sea, ¿por qué os pensáis que yo después de estar 5 años con las criptomonedas, llevo 3 meses como un maldito loco psicópata con el análisis on-chain y por eso he avanzado tantísimo? Porque, ostras, tengo una base muy consolidada de criptos. Y el análisis on-chain para mí es simplemente dedicarle horas, rastrear billeteras, criptomonedas, movimientos, utilizar aplicaciones, entender las narrativas. Pero todo esto lo he aprendido porque llevo mucho tiempo en el mercado cripto y para mí ha sido muy fácil consumir este tipo de conocimiento. Entonces, yo ya no voy a invertir en tokens que estén en Binance. Me he olvidado completamente de ello porque para mí no hay retorno. Es decir, el riesgo-beneficio para mí es más alto el riesgo, te diría. Porque vas a entrar y ¿cuánta gente ha perdido dinero en Binance? Casi todas las personas, amigos nuestros que conocemos, todos han perdido dinero en Binance porque compran tokens que ya están pumpeados y simplemente lo que hacen los Venture Capitals es ingresar los tokens en lo que serían los exchanges centralizados, ¿vale? Por ejemplo, si ahora mismo se me va a apagar el ordenador en 3, 2, 1, se me apaga. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo tokens de AVAX o de Zeta o del proyecto que sea, y tengo que venderlos, yo lo que quiero es venderlos al máximo mejor precio. Entonces, si yo soy un Venture Capital que tengo información con el proyecto y demás, lo que voy a hacer es coordinarme. ¿Cómo me coordino? Pues antes de hacer el movimiento, o incluso en el mismo momento, o prácticamente en similitud, cuando el token se saque una noticia, por ejemplo, un partnership, o vamos a hacer una colaboración con esta empresa, porque si ves son partnerships todo, ¿no? Pues cuando hagan el partnership, yo lo que habré hecho previamente es meter los tokens en Binance, ¿vale? Que yo puedo rastrearlo porque veo que una billetera con muchos tokens de, por ejemplo, Zeta, los está enviando Binance. Cuando tú envías en Binance un token, amigo, eso es para vender y hacer el cash out, para llevártelo al bolsillo. Entonces, saco la noticia, el retail compra y yo te vendo. Entonces, lo que he conseguido es venderte más arriba. Punto y final. O sea, por eso es sell the news siempre. No siempre. Sell the news es cuando una noticia también es bastante esperada, ¿vale? El merge de Ethereum, por ejemplo, ¿no? Todo el mundo, el merge de Ethereum subirá el precio. No. La gente compra antes
Cuando en vez de Ethereum se va acercando, va subiendo el precio y normalmente es un sell de news. Pero cuando es una noticia de golpe que, por ejemplo, nadie se espera y eres de los primeros en enterarte, compra. Compra porque puedes aprovechar el pump. Es como cuando Elon Musk habla de Dogecoin, hay gente que tiene algoritmos, tiene bots de compra que cuando Elon Musk tuitea, sea lo que sea, te compra y te vende al cabo de unos segundos. ¿Se hace dinero? Sí. ¿Es una estrategia interesante para aplicar? Bueno, que cada uno haga lo que quiera, pero ya me entendéis un poco, ¿no?